Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 31. Estamos en vivo en Diario El Norte con una nueva edición. Estuvimos el martes, le dije que era maratónica la semana con una edición especial porque tenemos grandes invitados, protagonistas y la información donde está ocurriendo. En este momento vamos a estar en minutos nada más con una entrevista para hablar de política en un año eminentemente electoral. Los tiempos electorales se avanzan, hay diferentes cronogramas de elecciones a lo largo del país, pero bueno, indudablemente el 2025 es año eleccionario y San Nicolás Debate va a estar con los protagonistas. Esta noche en particular entrevistando a un consultor político como es Esteban Vicarelli. Con él vamos a estar hablando absolutamente de todo, de la imagen del gobierno de Milei, de lo que está ocurriendo con el PRO, de lo que pasa en la oposición con el kirchnerismo, absolutamente todos los actores de la política. Vamos a estar analizando esta noche también la cuestión de San Nicolás, con el consultor político Esteban Vicarelli. Luego en el segundo bloque va a estar la periodista Agustina Henrich, que es la única corresponsal nicoleña que está en estos momentos en Roma, en un momento histórico como es los funerales del Papa Francisco. Multitudinario el funeral, se lo puede ver por televisión. Agustina Henrich está cubriéndolo y vamos a contarles absolutamente todo lo que ahí está ocurriendo en minutos nada más. En el tercer bloque, en el institucional, nos vamos a meter con temas de innovación, con temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, la tecnología, pero en un lenguaje sencillo, llano, para poder entenderlo. Lo vamos a explicar y nos vamos a decir que nos explique finalmente Andrei Rukinova, que es un especialista, es un tecnólogo, es un aficionado de estos temas de tecnología y va a estar para el final. Y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con lo que ocurre en la Federación de Comercio e Industria. Sintonizanos, estamos en vivo por Diario El Norte. Ahora nos vamos rápidamente a nuestros auspiciantes y cuando regresemos vamos a estar con el consultor político Esteban Vicarelli. ¿De trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, vení a mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar. Bueno, como lo habíamos anunciado, damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate, nos metemos de lleno con la política. Para eso está con nosotros el consultor político Esteban Vicarelli. Muy buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto. Muy buenas noches, Baltasar. ¿Me escuchan bien? Sí, muy claro, muy bien. ¿Nos escuchás bien, Esteban? Excelente, bien. Excelente, impecable, Baltasar. Bueno. Agradecido por la invitación, un placer acompañarlos en esta noche. No, al contrario, Esteban, placer. Estamos muy agradecidos por poder tenerlo. La verdad que, como lo decía en el arranque, un año electoral, la Argentina, elecciones de medio término y parece que, los cronogramas que se están estableciendo, pero la política no da tregua. Por supuesto que hay indudablemente un punto hoy en día que de alguna manera mantiene la situación
digamos, en un segundo plano y no tan en un segundo plano, y es la primera reflexión que le pido, Esteban, como es la muerte del Papa Francisco, ¿qué mirada tiene de básicamente esta situación y por qué cree que nunca finalmente regresó a la Argentina, a su país natal? ¿Cuál es su mirada? Mira, yo estoy con una suerte de sinsabor en lo personal, aunque como algunos dicen, incluso amigos periodistas, a nadie le importa. Yo me quedé con ese sinsabor, porque también soy parte de la Iglesia Católica y soy politólogo de formación y en la facultad nos enseñaron al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Me parece que él mismo se enredó en esa suerte de grieta, en esa suerte de involucrarse de alguna forma y quizás impensada, sobre todo para el ciudadano de a pie, en lo que hacía su relación con la dirigencia en términos generales. Obviamente es el Papa del mundo y es un dirigente del mundo y tiene que coincidir, confluir y compartir miradas. Yo humildemente debo decirte, Baltasar, con todo el dolor del alma, que de alguna forma pecó de omisión. Hoy lo santificamos, hoy le damos las gracias, hoy lo que hizo en materia de acercar la iglesia al pueblo tiene un gran mérito y sinceramente nos llena de orgullo y nos explota el corazón, por llamarlo de alguna manera, o graficarlo de alguna forma. Pero creo que podría haber hecho ese sinsabor de haber tendido una mesa de diálogo, de acuerdo, de haber involucrarse más, de haber cuidado un poquito más el tema de la recepción. A ver, de vuelta, con todo el respeto, con todo lo que es la consideración a la investidura, a su santidad, ¿no? Yo, de vuelta, vengo de una familia muy católica y el respeto a la investidura de su santidad para nosotros es la representación de Pedro, de Dios en la tierra, ni más ni menos, y todo lo que ello conlleva. Él lo hizo más terrenal, lo hizo muy sencillo. Hay ruidos, hay paradojas, quizás puedo compartirte algo que es poco feliz, como proyectaban el otro día en algunos medios el Papa con la celebrity, ¿viste? Tan alejado de Sylvester Stallone, de Leonardo DiCaprio, como que, ¿viste? Cuando el agua y el aceite las querés juntar, pero no tienen nada que ver. Bueno, esas cuestiones nos hacían ruido mirándolo a 10.000 kilómetros de distancia, pero de vuelta, como dijo García Cuerva, quizás a Bergoglio no lo dejábamos ser Papa. Tengo mis dudas, tengo mis licencias, tengo mis diferencias y, como te digo, mi sinsabor, pero de vuelta es una posición muy personalista, muy de mi fuero íntimo y que bueno, nada, no soy quien para juzgar, ni es lo que yo hubiera esperado, simplemente te lo comparto desde ese lugar con cierto sinsabor, ¿ok? Y nada, y obviamente un orgullo como argentino, que paradójicamente tuvimos el primer Papa latino-argentino de la historia de la humanidad, pero tristemente el primer Papa que no visita su terruño, que no se acerca a su pueblo, y fundamentalmente un dato no menor que quizás alimenta esa suerte de sinsabor que, como decimos en el barrio, nos rodeó la manzana. Chile, Paraguay, Brasil, digamos, sí. Estuvo acá nomás. Estuvo acá nomás. Y todo eso, bueno, nos genera una suerte de impotencia o de sinsabor, es decir, no lo tuvimos. Yo estuve, por ejemplo, en la visita del Papa Juan Pablo II y fue fue una algarabía, trajo paz al pueblo, trajo paz, trajo esperanza, esos sentimientos que tanto necesitamos, sobre todo en los contextos, en lo que hace a nuestra dirigencia errática, en una demanda no satisfecha. Bueno, nos abrazamos a una figura que va más allá de cualquier dirigente y que es nuestro, que lo abrazamos porque lo sentimos muy propio, más allá que lo compartimos con el mundo. Bueno, todos esos sentimientos que te agradezco la pregunta porque me encanta compartirlo con vos. Y sí, se nota la emoción, se nota su emoción, Esteban, realmente se nota, digo, cómo empatiza con
con la figura de Francisco como millones de Sí, sí, sí. personas, ¿no? Sean creyentes o no 100%. creyentes, creo que ha unido a todos y eso Exacto. es como, de alguna manera, la simplificación del mensaje de mancomunión que entendemos ha querido dar, ¿no? Su legado, de alguna manera. Y la relación con las otras religiones, que no hay Exacto. antecedentes en la Iglesia Católica, Baltasar, digamos, ha marcado hitos o ha sido vanguardista, de vuelta en la apertura. Ayer veía a este señor que fue abusado por un Sí, sacerdote que lo llama por teléfono: hola, soy Jorge, bajando al llano, convirtiéndose en uno más así es. y siendo a su vez responsable de su investidura y del rol y de la responsabilidad que tiene. Así es. Esos son enseñanzas que no hay que dejar y no hay que perder de vista, sobre todo para nuestra dirigencia, que a veces se pone en un pedestal que no tiene nada que ver con lo que nosotros del otro lado esperamos de esa dirigencia. Bien, Bueno, creo que Francisco fue un paradigma en todo eso, ¿no? bien, y en ese pedestal o en esa distancia entre la dirigencia y la sociedad, digo, este 2025 es el primer test electoral del gobierno de Milei, las elecciones legislativas, y hay tensiones, ¿no? Porque los que en su momento han sido socios, digo, el PRO con La Libertad Avanza, hoy parecen en posiciones antagónicas, aunque hay algunas negociaciones. Digo, ¿cómo ve este hemisferio político en el cual indudablemente hay tensiones? Mira, yo te voy a compartir información Sí, que nos da lugar al análisis. Y la bien, información acabada es que hoy esta nueva fuerza que se llama libertaria, que irrumpe, que tiene sus matices y diferencias con lo que es la antigua UCD, del liberalismo de un referente y dirigente en ese espacio como fue Alzogaray, Garay. eh, le mete el condimento disruptivo con una ambición de poder lógica en lo que hace a la conformación del espacio. ¿Okay? Y quiero darle un doble check a esto que te comparto, en lo que hace también a la construcción de una fuerza que se apalanca fundamentalmente hoy en las redes sociales, como hoy la estamos utilizando para tomar contacto. Hoy está directamente emparentado con lo nuevo, con ese método de comunicación, con ese discurso disruptivo y retroalimentando la figura presidencialista de Pater, ubicado en el centro del ring y dando lugar a la impronta, la agenda, el movimiento, eh, propios y ajenos de distintos segmentos, lo que no logra Macri, ubicándose más o menos en el mismo espacio dentro de este péndulo de fuerzas, logra ventajas comparativas muy interesantes que obviamente lo catapultan a la presidencia, al frente de la administración gubernamental. Esto da lugar a una nueva concepción del poder donde se dividen en dos fases. La primera, si querés, vamos a retroalimentar la expectativa en lo que hace a los resultados económicos, que por eso la gente dice, ya estamos hartos de todo, vamos a ver con esto nuevo qué nos da, qué nos arroja. No es un ladrón, no viene con una banda, no tiene nada que ver con todo lo que venimos arrastrando fundamentalmente desde la época de la democracia hasta nuestros días. Y todas esas connotaciones lo hacen único. bien. Fíjate vos un tema no menor que estabas mencionando, que es el año bisagra, el año electoral, muy importante para la continuidad y para su proyección. Comúnmente el año bisagra, en los años legislativos, las administraciones centrales padecen de un voto castigo, es Sí, decir, arrancaste con tu gestión, 2 años, llegaste a la elección y comúnmente han perdido las administraciones gubernamentales para buscar un equilibrio, una contención y un condicionamiento para contener una avanzada bien. que por momentos puede llegar a asustar. Bueno, en este caso, de vuelta, se da algo prácticamente opuesto. Hoy tiene el camino allanado para generar el músculo necesario que le permita su posicionamiento institucional, que va a dar lugar a las transformaciones que hoy la gente y esa retroalimentación de expectativas como respuesta
podrían llegar a profundizarse. Es un Bien, gran interrogante, tiene varios condicionamientos, como es la lógica de su administración y gestión, a la cual no estamos acostumbrados, el achicamiento del Estado. Salen 3 funcionarios, entra uno, o se da lugar al fenómeno de uno. Ni hablar lo que fue la sangría que se produjo en materia de cuadros dirigenciales ejecutivos o elenco ministerial acompañándolo desde el minuto uno. Su sí, propio amigo Nicolás Pose, por ejemplo, sí, voló por el aire. Eso da lugar a una vocación, primero un norte definido en materia ideológica y de proyección hacia donde él quiere llevar su gobierno, su legado y su impronta como dirigente. Eh, Practica a menudo esa famosa frase de lo que te trajo hasta allá, hasta acá no te va a llevar hasta allá. bien, Y lo vemos en una rotación permanente en sus cuadros dirigenciales, en su colaboración. No se casa con nadie. Y sí. eso también lo ve la gente. No vino con una banda Ujú. que sostiene, que banca a cualquier precio. No, funcionás, adelante, seguís siendo funcional a lo que yo necesito hacer y a lo que es mi camino trazado. No lo sos afuera, Afuera. afuera sin vacilarlo. Y ahí tenés la jefa y esa simbiosis con la hermana que es muy particular y de vuelta no tiene antecedentes. No hay en la historia de la política argentina un fenómeno de esta naturaleza en lo que hace a una hermandad que da lugar a una proyección en materia política administrativa con un tinte ideológico de cambio 360, ¿no? Bien, y como están, digo, lo decía al comienzo Esteban, los sondeos, estudios que seguramente has hecho, la imagen de Milei hoy, ¿cómo está finalmente? Digo, porque Está muy pasó el bien caso Libra, posicionada, sí, lo sobrevoló, obviamente, el tema del... A ver, hoy todo gira y todo movimiento del gobierno está directamente relacionado al año electoral. claro, ¿Por qué? Porque el objetivo número uno de esta administración es su performance en lo que hace al armado y a la capilaridad de la fuerza a nivel local y nacional. No tienen nada, no tienen gobernadores, no tienen diputados, no tienen intendentes. Bueno, con la ayuda en materia de reordenamiento macroeconómico y resultados que hacen al bolsillo de la gente, que por momentos también generan dudas, no es todo tan lineal, Baltasar, y eso también hay que ponerlo por sobre la mesa. Digamos, hoy estamos viendo, incluso vimos alguna disputa entre empresas alimenticias con supermercadistas sí. en el marco de precios. Bueno, estamos viendo una proyección muy interesante, eh, encabezando encuestas, encabezando niveles de satisfacción, encabezando lo que es el acompañamiento aún en materia de ajuste, etcétera. La performance de gobierno y la propuesta todavía continúa capitalizando ese empuje, ese arrastre y ese posicionamiento prácticamente que encabeza cualquier sondeo de opinión en cuanto a satisfacción e imagen ¿Y positiva. qué pasa en la provincia de Buenos Aires, Esteban? Digo, porque Kicillof está con este desdoblamiento, este enfrentamiento con Cristina Kirchner y finalmente Libertarios y PRO que todavía no tejen una alianza en la madre de todas las batallas que es la provincia de Buenos Aires. Tal cual, tal cual, tal cual. Lo mencionaste muy bien. Hoy el 38-40% del electorado es el país adentro de un país, con sus distintas realidades. Tenemos San Nicolás, el conurbano bonaerense, las zonas rurales, la costa atlántica, en fin. Hoy vemos una suerte de acercamiento tímido porque hay una disputa, y esto es producto también de Milei, digamos, son las cuestiones que arroja su impronta, su mensaje, su posicionamiento. Hoy ha logrado partir la fuerza más predominante con oficio en el uso del poder para dar lugar a algo nuevo. Y hoy se disputa la dirigencia. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el nuevo jefe de esa fuerza que presenta una oferta electoral contundente con algunas particularidades como es el verticalismo que siempre caracterizó al peronismo? Y lo que se disputa es la jefatura. ¿Sigue siendo Cristina la jefa del espacio? ¿Sigue o irrumpe, tiene capacidad Kicillof de irrumpir?
Hoy, por lo bajo, hay un principio de acuerdo y ese acuerdo se condice en la suspensión de las PASO, que es inminente. Bien. Hay que ver cómo juega el desdoblamiento. Cristina va a jugar y eso está confirmado. Estamos viendo hasta mismo la posibilidad de jugar como diputada provincial y diputada nacional. Sí. Quiere tener la lapicera, quiere ser la dirigente que hoy tiene una función concreta. En este caso, incluso para Cristina es su lugar de confort. Cristina es una parlamentarista. Cristina se siente muy cómoda. Su lugar era ser presidenta del Senado. ¿Por qué? Porque el Congreso, y eso lo comparto con el vecino de a pie, maneja una cuota de poder importante en lo que hace la interrelación de poderes con el Poder Ejecutivo. Con lo cual, Bien. ella conoce como nadie esos resortes, ¿ok? En lo que hace a el rol dentro de la relación en un Estado republicano, lo que es el poder que tiene el Congreso y cómo ha condicionado de alguna manera y así todo el avance del presidente Milei en esta nueva fuerza que encabeza encuestas, que encabeza esa suerte de acompañamiento. Bueno, Cristina usa el Congreso para condicionarlo de alguna manera porque sabe cuáles son los resortes, los pasillos, los vericuetos, la letra chica, como nadie, Baltasar. Con lo cual, vuelve a ese ruedo, vuelve a lo que es esa suerte de poder posicionarse nuevamente en la escena política ocupando un lugar de estas características. Suena raro, pero es un hecho y hay que ver cómo se terminan, como decía el peronismo, cómo se terminan de acomodar los melones en el andar, ¿no? Y eso estamos viendo, todavía todo está en progreso, en armado. Sí, En armado. hoy hay una suerte de acercamiento entre Cristina y Kicillof, donde ambos se acompañan en la decisión, fundamentalmente por parte del gobernador, de suspender las PASO. Claro. Ahora viene el capítulo del desdoblamiento y el posicionamiento en el ámbito de la provincia. Ellos saben que si van divididos se van a perjudicar ambos, con lo cual se está dando lugar a un esquema de cierta alianza, más allá del liderazgo del espacio, para dar lugar a una contención de esta avanzada libertaria que podría llegar a diluirlos completamente. Hoy Cristina, no hay que perder de vista, tiene una plataforma y un piso muy firme de entre 25 y por momentos 28 puntos, que no se los quita nadie. Hoy es una líder es su voto duro. Como no hay. Exactamente. Con lo cual ella lo sabe, ella sabe que tiene un acompañamiento sin caja, hoy no tiene caja, está muy limitado, tiene algunos municipios, Lanús, Quilmes, Moreno, pero la realidad es que es muy acotado esa suerte de recursos para dar lugar a una contienda tan importante como es la irrupción en materia electoral en uno de los distritos, en el distrito más importante de la Argentina. Bien, Esteban, da para mucho, interesantísimo, pormenorizado su análisis, los tiempos televisivos son así y esto continuará, pero un placer realmente, agradecido por este contacto, igualmente. Esteban Vicarelli, hasta cualquier momento para seguir analizando la política argentina, muy amable. ¿Cómo no? Muchas gracias. Un placer esta noche acompañarnos. Igualmente, un abrazo. Ha pasado Esteban Vicarelli, politólogo, haciendo, como decía, un análisis de lo que tiene que ver con las elecciones legislativas y los actores del poder en la Argentina. Nos vamos muy rápido a la tanda. Cuando regresemos, ahora sí, va a estar la periodista Agustina Henrich, que es la corresponsal nicoleña en Roma, cubriendo todo lo que tiene que ver con el funeral del Papa Francisco. Ya volvemos. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa, www.probser.com. Donde crecemos. Donde compartimos. Donde nos unimos. Donde trabajamos. Donde vivimos. Hay
un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029. H2 Orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Ahora sí, como lo habíamos anunciado, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate y vamos a la entrevista con Agustina Henrich, periodista que está cubriendo todo el evento que tiene que ver con con todo lo que tiene que ver funeral, perdóneme, con el funeral del Papa Francisco en Roma. Hola, Baltasar, ¿cómo estás? Bueno, me tuve que alejar un poco de la plaza porque el ruido y la cantidad de idiomas que se escuchan en este momento en la plaza de San Pedro es imposible para poder responderte todas estas preguntas. Pero es súper movilizador, sin duda. Lo vengo sintiendo así desde que me dijeron podés ir a cubrir este evento. Mira, te lo digo, se me está poniendo piel de gallina, pero la verdad es que es impresionante. Lo hablaba con alguno de los chicos de la radio, del streaming ayer, que les decía que esto recién estaba empezando, recién se estaba empezando a sentir lo que estaba sucediendo realmente, como que había un clima un poco más turístico y los primeros días, pero yo creo que hoy va a ser un día clave. Hace menos de una hora se abrió allí detrás, creo que pueden ver la marea de gente que va y viene. Se abrió al público general, a los fieles, la iglesia con los restos de Francisco para que el mundo se pueda despedir de él. Y se empieza a sentir en el ambiente eso, o sea, es muy distinto lo que yo viví aquí ayer que lo que voy a vivir hoy, lo que ya estoy viviendo hoy. Creo que es una experiencia, por supuesto, que única. Obviamente que es triste, estamos despidiendo a un papa, a nuestro papa precisamente, un papa que ha sido muy importante en la geopolítica y el catolicismo de los últimos 12 años. Y la verdad es que es un honor, es un orgullo y me hace muy feliz, la verdad es que me hace muy feliz estar acá en este momento. Aunque es un momento muy fuerte, es un momento muy especial y muy movilizador. Creo que la verdad es que es una cosa impagable. Veremos qué pasa con todo esto, ¿no? A partir de ahora viene una nueva etapa de la iglesia, pero está siendo una experiencia increíble y la gente lo está empezando a vivir así también. Se nota que hay un cambio también en el espíritu de la gente, ¿no? Hay como, no sé, hoy todos estamos distintos acá en la Plaza de San Pedro. Las filas son impresionantes, bueno, las deben haber visto también un poco ya en el diario hoy. Es impresionante las mareas de gente que va, que viene para un lado, para el otro. Hay varios ingresos habilitados a la vez, entonces la circulación es bastante grande, pero la verdad es que organizadísimo, impresionante la organización. Creo que lo comentaba hace unos días también, el tema de la seguridad, o sea, la zona del Vaticano es una zona súper segura, súper organizada, entonces, bueno, obviamente que en este momento hay un refuerzo, ¿no?, de la policía, pero la experiencia es impecable.
Se nota, Agustina, la emoción, sobre todo ser testigo de un hecho de estas características, estar en el velatorio del Papa Francisco con tanta cantidad de gente y la atención del mundo. Y la pregunta tiene que ver precisamente con esto. ¿Cuál crees que es el legado del Papa Francisco y cuáles han sido los hitos más importantes de su papado? Bueno, hitos, decisiones, momentos podemos mencionar mucho a lo largo de 12 años del papado, pero como para destacar me parece que el rol de la mujer en altos cargos de la Iglesia es algo que durante mucho tiempo las mujeres por lo menos un poco en cierto punto reclamamos y que fue súper bien recibido, bien visto. Habló de temas que hasta ese momento eran un poco tabú, como el tema de los gays, de los trans, del matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, cambió un poco la mirada sobre la Iglesia, sobre esos temas que me parece que eran justo y necesario, sobre todo en el contexto en el que se dio el nombramiento de muchos obispos y la apertura hacia iglesias o el espacio que le dio a iglesias que en ese momento eran bastante más pequeñas. Nombró obispos en latitudes donde el catolicismo no había permeado lo suficiente. O sea, hoy hay una presencia mucho más fuerte de obispos y de la Iglesia Católica en general, por ejemplo en Asia, en Oceanía, en África. En ese sentido yo creo que se compensó un poco la proporción, ¿no? de importancia de relevamiento de los roles, que lo vemos hoy mismo en contra, que seguro que va a ser preguntar. Pero yo creo que hitos importantes, sí, lo de las mujeres, decía, bueno, el acercamiento con los jóvenes, creo que es importante, y marcó un poco una nueva forma de relacionarse con fieles y con la gente en general. Creo que abrió la iglesia. Se planteó hacer una iglesia más inclusiva. También yo creo que el hecho de que haya sido contemporáneo de su antecesor, de Benedicto XVI, con el que dicen que se encontraba en los jardines, algunos días en los jardines del Vaticano a charlar, a intercambiar ideas, y luego haber sido quien enterró a un papa a los 95 años, a Benedicto, creo que también es un claro mensaje para la iglesia y para la gente en general, ¿no? Para el mundo. Su visita al Muro de los Lamentos junto con representantes de otras religiones, creo que habría que va un poco en el mismo sentido esto que te decía, ¿no? Una iglesia más inclusiva, más abierta, más conectada con otras formas de creer, que en definitiva terminamos creyendo todos en Dios, ¿no? Y de una forma u otra tenemos todos una fe compartida, y creo que eso lo supo transmitir en algunos momentos como este, ¿no? El que decía en el Muro de los Lamentos, y eso también fue un mensaje. Si uno mira un poco para atrás y se trata de abstraer del hoy, de lo que está sucediendo hoy en este momento acá en la Plaza de San Pedro, ha dejado muchísimos mensajes en general, ¿no? Creo que lo que tenemos que aprender es a entenderlos, porque muchos se nos pasaron por alto, me parece. Entenderlos, a tomar como un aprendizaje, y también me parece un poco plantearnos qué hacemos con esto de ahora en adelante. Cómo tomamos estas herramientas, esto que nos dejó de algunos mensajes y de mucha enseñanza para continuar sobre su camino, ¿no? Porque ahora se viene una nueva etapa de la iglesia. Bien, Agus, los que lo conocieron a Francisco destacan precisamente eso, su simpleza, su humildad, su cercanía, nunca se colocó por encima de nadie. ¿Lo ves así? Bueno, esto es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? De que un papa muy sencillo, fue un papa franciscano, sencillo incluso hasta en los actos de su muerte, ¿no? Hasta en cambiar cómo iba a ser el protocolo de su despedida para simplificarlo. Más allá de que obviamente vivir en el lugar en el que él vivió y tener el rol que él tuvo, además de ser la cabeza de la Iglesia Católica, también era un jefe de Estado, tiene sus cosas, ¿no? Hay que cumplir con ciertos protocolos, hay que hacer cosas que por ahí desde afuera parecen un poco ostentosas, pero que bueno, que vienen dadas con el protocolo, ¿no? Pero yo creo que él dentro de eso
intentó ser lo más simple y lo más sencillo posible. Creo que también algo que le hizo acercarse mucho a la gente fue este cosito argentino que tenemos, de la sencillez, de la simpatía, de un poco la rebeldía, de la forma de ser más espontánea. Creo que la palabra es esa, espontánea. Esta forma de ser tan espontánea que tenía, yo creo que eso siempre suma en todas las personas, siempre suma una figura tan relevante y que el mundo estuvo mirando siempre, porque todos los ojos se fueron puestos en él cada vez que él se exponía a una situación o a una misa o a una procesión o a lo que estuviera haciendo, el mundo lo estaba mirando. Entonces, esos pequeños destellos de ser humano, nunca dejó de ser un ser humano, todos, más allá de los cargos que le tocaron ocupar. Yo creo que eso hace que lo haya sentido cercano, lo haya sentido simple, lo haya sentido más humano, es eso. Y un poco lo ha dicho en broma en muchas situaciones, ¿no? Los argentinos somos así, un poco somos así los argentinos, ¿sí? Yo creo que eso significa un plus. Por ahí si lo analizamos viniendo de, Juan Pablo II era muy carismático, pero Ratzinger era así, siendo tan alemán y con su forma de ser, yo creo que incluso contrastaba un poco más todavía, ¿no? Francisco, esa simpleza y esa forma de ser más espontánea, viniendo de, además, un papa alemán. Entonces, me parece que esas cosas nos marcaron y nos quedaron, por eso también se le llama el Papa de los pobres. Él siempre intentó movilizar políticas en pro de los más favorecidos o de quienes consideraba él que había que cuidar más, prestar más atención, equilibrar un poco la balanza. Me parece que el resumen es ese, ¿no? Él intentado equilibrar un poco la balanza desde el rol que tuvo, desde el lugar que ocupó. Después ya si lo hizo mejor o peor, si realmente tuvo los efectos que buscaba o no, me parece que es otra cuestión, pero lo que queda hoy es su intento y sus ganas y su predisposición sobre todo a hacer. Bien, Agustina, una de las cosas que te quiero preguntar y que indudablemente es como un sinsabor en todos, tiene que ver con los aspectos más intrigantes o sensibles de por qué no vino a la Argentina. Recorrió 46 países, estuvo muy cerca en Brasil, Chile, pero finalmente nunca pudo llegar a la Argentina. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, vos sabés que yo justamente ayer estaba pensando, en realidad lo que pensé fue que, es un poco loco, ¿no? No es lógico tampoco, pero lo que pensé fue qué lindo hubiera sido tenerlo en Argentina. Y hoy también, ¿no? Que fuera enterrado en la Argentina y que volviera a su país. Yo creo que se puede interpretar de muchas maneras esto de que visitó 46 países y en 12 años no visitó la Argentina. El día que se fue no volvió más. Hay una frase un poco desafortunada, pero que creo que en cierto punto es real, y que es que es muy difícil ser profeta en la propia tierra. Los argentinos un poco creo que lo juzgamos, no leímos el espacio que necesitaba o que sintió que necesitaba, quizás no lo sea internamente que habrá pensado el sentido de él, ¿no? Pero me parece que analizándolo es un poco eso, ¿no? Que algunos dicen que nunca se dieron las condiciones políticas necesarias o que él pretendía para volver a la Argentina, que no se sentía 100% escuchado por los gobiernos de turno que pasaban después de años de su papado. Puede ser también, yo creo que él también ha sido un papa bastante político en ese sentido, que se ha incluido un poco en la política nacional argentina. Criticable o no, no lo sé, me parece que él lo sintió así y que quiso expresar su postura, y como siempre es válido. Pero bueno, estuvo cerca, estuvo en Brasil, estuvo en Chile, estuvo cerca y no nos visitó nunca. No lo sé, no sé qué es lo que realmente ha pasado por su cabeza. Ya te digo, puede ser que no sintió que iba a ser recibido o que las cosas estaban dadas para recibirlo de la manera que debía. También puede ser que él haya querido dar un mensaje, ¿no? Que haya querido dar un mensaje de no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, ¿no? Porque, a ver, el Cucaya también está dando un mensaje
que se va también está dando un mensaje, o sea, todo es comunicación. Entonces, quizás él lo que intentó también fue eso, ¿no? Dar una postura con su ausencia, me parece, sin su visita. Que creo que hubiera sido hermoso tenerlo en el país, sí, por supuesto que sí. Una pena que no se hayan dado las circunstancias para que eso sucediera finalmente. Pero también creo que tenemos que pensar, sobre todo como argentinos, de que el Papa es argentino, nació en Argentina, vivió la mayor parte de su vida en Argentina, pero en cierto punto pasó de ser un argentino para ser del mundo, ¿no? O sea, escaló muy alto en ese sentido. Entonces, creo que por esa razón merece estar donde está, merece ser sepultado junto a otros papas, porque ocupó ese rol. Por más de que él quiera una cosa lo más sencilla y no ostentosa posible, me parece que hay que darle a partir del sábado el lugar de iglesia, ¿no? Recordemos que el sábado va a ser enterrado. En realidad su cuerpo no va a ser enterrado porque no es literalmente un entierro, sino lo que es se va a colocar sus restos en una de las capillas dentro de la iglesia de Santa María Maggiore, que es una de las 4 grandes iglesias que tiene Roma. Él tuvo una relación muy especial, muy particular con la Virgen y también con esa iglesia. Fue la primera iglesia que visitó como Papa, cuando fue a llevarle una ofrenda floral a la Virgen hace 12 años. Entonces es lógico que quiera estar ahí. Hay otros papas también depositados en esa misma iglesia. Pero bueno, él intentó también dentro de esto que decíamos, ¿no? El marco del rol que ocupaba, ser lo más sencillo posible. Y bueno, y a veces eso hay gente a la que no le gusta, y gente como los comunes de a pie que lo tomamos como una señal de cercanía. Lo último que te quiero consultar, Agus, tiene que ver precisamente con lo que viene, el cónclave, este encuentro entre los cardenales que va a definir el futuro Papa. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, el tema del cónclave, te decía hoy temprano, es un cónclave bastante especial. ¿Por qué? Porque son 135 los obispos que van a votar, que van a dar su decisión en este cónclave, que no sabemos cuánto tiempo va a llevar. Pueden ser horas, pueden ser días, como pueden ser muchísimo tiempo más, hasta que esto se ponga de acuerdo, hasta que la fumata blanca salga finalmente por allí, por la iglesia de San Pedro, que se va a colocar una chimenea en la parte alta de la basílica. Así que no sabemos cuánto vamos a tener que esperar para ver esa fumata blanca. Lo que sí creo que va a ser un conclave bastante especial. El 80% de los cardenales que componen este conclave, el 80% de esos 135, como decía, fueron designados por él, por Francisco. Entonces yo creo que un poco puede llegar a marcar eso la decisión. No es que le deban algo a Francisco, porque entiendo que él lo hizo por una cuestión meritoria de parte de ellos, pero evidentemente tenían la venia de él, entonces yo creo que puede llegar a significar algo. Hay también una cuestión de geopolítica europea muy fuerte. La Unión Europea le pidió a los países integrantes de la Unión Europea que se rearmen precisamente, ¿no? Por la amenaza de Rusia sobre los países de Europa. Entonces también está un poco movido la situación en ese sentido acá. El 35% de estos 135 votantes, dame un segundo que estoy pensando, no, te estoy diciendo mal, el 53 de estos 135, ahí está, perdón, 53 de estos 135 obispos que van a componer el cónclave son europeos, representan países europeos, entonces por eso digo que me parece que puede llegar a tener algún tipo de peso esta situación geopolítica que está viviendo Europa en este momento, que es clave y que no es agradable para nada. No sé, por eso, o sea, yo creo que va a ser un cónclave bastante especial. Quizás se elija a alguien que
continúe el legado de Francisco. Por lo menos la proporción de integrantes, de ricos integrantes del cónclave son en cierto punto afines a su idea. Por él trató, como decíamos al principio, de ser bastante equitativo, de ser más abierto, dio espacio a iglesias pequeños, a iglesias que solo tenían 300 iglesias. O sea, abrió un poco la iglesia al mundo de forma básica. Entonces, me parece que eso se va a reflejar en esta elección, que quizás sea su último gran acto en la iglesia católica, ¿no? Por ahí él esté presente, muy presente en esta decisión que se tome, que ya sabemos, empezará la semana que viene, pero no sabemos cuándo va a acabar, ojalá sea pronto. A todos nos gustaría conocer al próximo Papa pronto, pero me parece que lo ideal sería que la decisión se tome con conciencia, que probablemente sea quien dirija la cabeza de la Iglesia y el Estado Vaticano por lo menos una década que viene, que sin duda va a ser una década de mucho movimiento. Desde todo punto de vista va a ser una década de mucha expansión, de muchas cosas nuevas. Entonces, espero que la persona que finalmente lo suceda sea quien pueda estar a la altura de las circunstancias que se vienen, ¿no? De este futuro de la humanidad, de una humanidad que está cambiando, de una tecnología que está yendo más rápido de lo que creemos, de la posibilidad de una nueva guerra en Europa. Son muchos las cuestiones que están dando vuelta y que están girando alrededor en este momento, y que creo que van a atravesar de una manera o de otra lo que va a ser la elección del próximo Papa. Bueno, muy interesante la cobertura, Agustina Henrich. Te queremos agradecer muchísimo desde acá esta cobertura especial en Roma, con todo lo que tiene que ver con los funerales del Papa Francisco, lo que se vivió, el cónclave que se viene y todo el enigma que tiene que ver con esta nueva etapa, pero con la marca que ha dejado en la humanidad, quienes para muchos es el argentino más importante de la historia, el Papa Francisco. Te mandamos un gran saludo y muchísimas, pero muchas gracias por la entrevista. Ahora nos vamos a ir rápido a la tanda. Cuando regresemos nos metemos con cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con inteligencia artificial, con el futuro. Para eso va a estar con nosotros Andrei Rukavina, que es un tecnólogo, y en minutos va a estar con todos nosotros. Gracias. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. Desde 1995, Líder Print brinda soluciones en impresión y tecnología en San Nicolás y la región. Alquiler y venta de impresoras y escáneres. Soporte informático y servicio técnico especializado. Más de 25 años de experiencia nos avalan. Contactanos hoy mismo y optimiza la gestión documental de tu empresa con la mejor tecnología. Lo más lindo para la escuela, para hacer un regalo, con los uniformes, también tenemos discontinuos de uniformes, todas las promociones bancarias y también hay descuentos especiales para algunas instituciones. No dudes en venir y consultar.
institucional en la última entrevista de la noche, cambiando el eje de la información. Está con nosotros el tecnólogo Andrei Rukavina. Buenas noches, un gusto que estés en San Nicolás de Bate. Buenas noches, gracias por tenerme. No, al contrario, gracias porque siempre nos traes primicias, nos traes lo último, es como que llega el futuro. Pero vamos a preguntarte, Andrei, en principio, y para la gente de a pie que no conoce, que día a día se ve, es absorbida por la tecnología, pues nos pasa por arriba. ¿Qué es ser un tecnólogo? ¿Cómo te definís vos? Es una linda pregunta. Soy una persona que le gusta aprender, investigar, tocar, romper. Me pasaba de chiquito y siempre la tecnología me llamó la atención. Obviamente después hice ingeniería de grande, pero lo que me sigue apasionando es saber cómo las cosas funcionan. Y creo que si tenés esa chispita adentro, ya tenés todo lo que se necesita para trabajar. Bien, en tu hoja de ruta, en esto que se habla de lo disruptivo, pero mucha gente no sabe qué es lo disruptivo, lo diferente. ¿Qué se encasilla dentro de lo disruptivo? ¿Qué se denomina hoy algo disruptivo? Bueno, a ver, ampliamente, ¿no? Ahora cualquier cosa parece ser disruptiva. La realidad es que la explosión de inteligencia artificial sí lo es, tiene un impacto real en la economía y en lo social. Creo que esos son los dos principales componentes que hacen algo disruptivo. También son las tarifas de Trump. Por eso es la buena forma. También tiene un impacto gigante en la sociedad y en la tecnología y sobre todo en la economía. Entonces, son grandes eventos que cambian o rompen con la rutina en la que estamos acostumbrados a vivir. En cuanto a tecnología, son estos grandes desarrollos que llegan a la persona de a pie, como decís vos. Entonces, llegan al ser humano común y cuando ellos lo incorporan, ahí sí se considera como que se ha hecho disruptivo. Bien. Por supuesto, viajas mucho a Estados Unidos, estás permanentemente en lo que tiene que ver con la vanguardia. Digo, es el primer mundo, pero cuando ves el contraste a la Argentina y lo que tiene de ventajas comparativas nosotros en torno a tecnología, ¿qué podés definirme? Seguimos siendo buenísimos, de hecho... Se habla de polos de inteligencia artificial. Definitivamente creo que lo que tiene la tecnología es que hasta cierto punto es democrática, cualquiera puede ponerse a aprender. Hoy en día hay muchísima información para volverse un experto en distinta cantidad de temas. Antes esto estaba restringido geográficamente porque era imposible acceder. Obviamente Internet hace posible el acceso a esta información. Y se nota o se valora muchísimo no quiero ser específico argentino, pero de cierta forma a nuestra combinación de idiosincrasia y conocimiento técnico. Y la verdad que son muy valorados los perfiles ingeniería, ciencia en general de Argentina y se ve en las conferencias en Estados Unidos, se ven en las presentaciones, en los nuevos doctorandos que hay, los temas que abordan. Los científicos multinacionales que vienen a Argentina a exponer sabiendo lo que significa eso. Así que muy, cerca del centro de la escena. Te quiero preguntar, Andrei, porque parece que la tecnología nos pasa por arriba, como que no vamos a tener tiempo para acomodarnos, ¿es así? A mí también. A mí también me pasa. Imagínate a los que no estamos en esto. Que es imparable hoy. Obviamente eso es el gran motor de la economía hoy en día y la verdad que no paran en ningún momento. Hoy en el trabajo, una de las reuniones que tuvimos del área de inteligencia artificial y aprendizaje automático, uno de mis compañeros de equipo presentó una nueva herramienta que básicamente crea páginas web como un 80% de un humano, pero en 20 minutos. La idea no es que lo haga perfecto, sino que en 20 minutos el programador, el experto que sabe, puede tomarlo y ser mucho más efectivo. Yo no la conocía. La verdad que es sorprendente, no se puede estar al tope, claro, al límite porque te pasan por arriba. Te pasan por arriba. Es increíble. Y te quiero preguntar en ese marco, Andrei, vamos a ChatGPT, que para muchos, indudablemente es una aplicación, vos nos vas a comentar bien, pero para la gente que no entiende nada, ¿qué podemos encontrar ahí? ¿Por qué es tan asombroso? Y es asombroso porque, parece que habla. Parece que habla y es inteligencia artificial, no es inteligencia artificial. No es inteligencia artificial. A ver, el término inteligencia artificial es viejo. Lo desarrolla uno de los científicos computacionales más grandes, el creador de un lenguaje de programación muy viejo llamado Lisp, junto con Marvin Minsky, John McCarthy en Estados Unidos en el 59. Es viejo. Estoy haciendo memoria para acordarme de todas estas cosas. En el 59. También él predice que las redes y las computadoras iban a ser tan necesarias como el agua o el gas en las casas. Un visionario. Fíjate cómo estamos hoy en día. Yo creo que me pongo internet antes que el agua en casa. Ajá. Entonces, desarrolla el término pensando en cómo la computadora, teniendo básicamente la misma capacidad que tenía o lo que se entendía que tenía el cerebro en ese momento, podría llegar a pensar.
no con la tecnología en el momento, muy lejísimo de ser posible, pero en el 70 está la primera gran revolución de inteligencia artificial. Hay dos escuelas, la simbólica y la basada en aprendizaje automático. La simbólica es la que tuvo su primavera en esa época, no le fue bien, no porque nadie haya tenido nada en contra de ella, sino porque realmente el hardware o nuestra forma de expresar matemáticamente esto era imposible. Y la de aprendizaje automático con el renacer de los GPUs para uso comercial, que son los que se usan las placas de video para jugar, más grandes cantidades de memoria y de información, hicieron posible que hoy en día estemos hablando de inteligencia artificial. Es simplemente la rama. Lo que vemos en ChatGPT es una forma muy linda de definirlo, un promediador de Internet. Ah, mira qué bueno. Promedio de Internet. Promedio de Internet, digo, frente a las cuestiones que tienen que ver con si razona o no razona ChatGPT, no razona. No, es fin del mito, no razona. Fin del mito es un conjunto de matrices siendo multiplicadas una atrás de la otra, transformando texto en números, produciendo números al final que se transforman en texto. Obviamente te lo estoy simplificando un montón y no te estoy contando nada de los detalles, pero básicamente eso es lo que hace, multiplicar números. Cuando se habla, por ejemplo, un tecnólogo como es Santiago Bilinsky, que habla de que las máquinas nos van a superar en inteligencia, ¿vos cómo lo ves, digamos, eso? Y la tendencia, todo indicaría que en algún momento eso puede llegar a pasar. O sea, nosotros tenemos una limitación también fisiológica. O sea, tendríamos que hablar también con un neurólogo que nos puede contar un poquito más, pero sí. Se está cerrando el ciclo. Es muy divertido porque los primeros científicos en computación toman ideas de la biología para desarrollar lo que se llamaba perceptrón, que hoy en día es la neuronita de lo que llamamos red neuronal. Para darte una idea, ChatGPT tienen el orden de los 34.000 millones de perceptrones y no sé cuántos parámetros sobre cada uno. Esos perceptrones que se copian de biología o se inspiran en la biología permiten tener toda esta explosión 30 años más tarde, y ahora esta inteligencia artificial nos permite mejorar nuestra propia investigación sobre biología, ayudándonos a entender nuestro propio cerebro. Lo bueno es maravilloso porque se cierra el ciclo y de una forma espectacular. Claro. Ahora, ¿a dónde puede llegar? Yo creo que a la velocidad a la que viene creciendo, y tendríamos que después meter el tema de computación cuántica para multiplicar la capacidad de procesamiento, se puede llegar a tener algo similar a nosotros. Andrei, cuando vemos el mercado, las empresas, los consumidores, ¿qué cosas crees que los algoritmos no pueden detectar? Porque digo, hoy en día el marketing, cómo te posicionás una empresa, está todo como muy estudiado, digamos. Está estudiado, se mejora día a día, se hacen ajustes al milisegundo o al nanosegundo, se va corrigiendo qué se te va a presentar en base a los últimos movimientos que haces, humanamente imposible. Obviamente esto sale de un desarrollo humano, o sea que humanamente imposible no tanto, porque le dimos lugar a estos algoritmos para que corran por nosotros. Pero la verdad que no creo que nada de lo relacionado a la información, a la velocidad o a la tecnología hoy en día esté fuera o esté protegida de la inteligencia artificial. Los trabajos más seguros siguen siendo los de contacto, los manuales, los de estar presente. Esos no se van a ir. De hecho, en el último informe del Foro Económico Mundial, obviamente sigue marcando en tendencia crecimiento de ingeniero de datos, inteligencia artificial, programadores, etcétera, pero se empieza a ver un crecimiento en enfermeras, cuidado de personas. Son definitivamente las profesiones que más demanda van a tener en un futuro con una población más anciana. Bien. Andrei, si bajamos a San Nicolás y lo que tiene que ver con este conglomerado en donde está un polo tecnológico regional, Nodotec, digo, ¿qué avances, por supuesto, más allá de los enormes contrastes, pero desde el punto de vista del avance que ha tenido la tecnología y la digitalización en San Nicolás? El principal beneficio es el tema de trabajar en red. Empezar a poner empresas en contacto para que entre ellas puedan colaborar, creo que fue uno de los principales beneficios, no solamente entre nosotros, los de tecnología, pero también como la Fundación de Comercio, intentando conectar no solamente empresas que hacían cosas diferentes, también clientes o potenciales clientes que necesitaban acceso a tecnología o a información y no sabían a dónde ir. Es un lugar que realmente permite consolidar el talento que hay en la ciudad, que no es poco, la verdad, digamos, no se va de lo que es Argentina, sigue siendo muy buena en cuanto a talento, y las empresas locales se extienden más allá de los límites de San Nicolás, por supuesto. Bien. Andrei, lo que viene, que es tan impredecible en el futuro y todas las tendencias y demás,
¿cómo estar a la vanguardia sin volvernos tan locos? No sé. O sea, no sé. Hay días que me Porque estreso. los chicos, los que ya son nativos digitales, que juegan así, nosotros Sí. somos de otra época. Yo soy de otra época. No, lo veo que cada vez más evidente, y me veo conmigo, ¿cómo pueden estar haciendo esto? Digo, chicos, agarren un libro, salgan una pelota afuera, hagan algo, toquen touch grass, que ahora le dice todo el mundo. Realmente da miedo a veces, no sé, esto es para preguntárselo a un sociólogo, pero definitivamente vamos a ver cambios en la forma de comportamiento y lo que tenemos que estar nosotros pensando es cómo va a ser esa sociedad en 30 años, y sobre todo las empresas de tecnología, para saber cómo estar, qué servicios ofrecer y cómo hacer que esa sociedad mejore. Ahora, como me preguntas con mis hijas, intento que estén el menos tiempo posible con una pantalla, que disfruten ahora que pueden, ya van a tener tiempo para estar. Que desconecten, ¿no? Que desconecten. La importancia de desconectar, ¿no? Sí. En un mundo tan conectado, y qué paradoja, ¿no? Que tan poco comunicados estamos frente a tanta hiperconexión. Exactamente. Pero bueno. Bueno, hay un fenómeno que vos creo que lo habíamos charlado con vos, sí, de cómo se reduce el nivel de atención de la gente y cómo hoy en día somos capaces de mantener una conversación sin perder el hilo, sin estar pensando en otra cosa, sin mirar el celular. Y eso va en detrimento de la calidad de las relaciones humanas. Entonces, también hay que estar pensando en qué se viene. Bueno, si un tecnólogo como vos lo dice, vamos a prestarle especial atención. Andrés, se nos fue el tiempo, te quiero agradecer como siempre, un placer entrevistarte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasó por San Nicolás de Bate la última entrevista de la noche. Andrei Rukavina, tecnólogo, un apasionado de la tecnología y de este mundo impresionante que de un futuro que no es que está llegando, sino que ya llegó. Ahora lo que llega, sí, es la última tanda del programa. Cuando regresamos, los comentarios del cierre. En NAES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Hace más de 100 años que estamos juntos. Productores, cooperativas y ACA. Seguimos evolucionando e innovando para seguir siendo la propuesta de valor más integral del campo argentino. Nos une la forma cooperativa de hacer negocios. Nos une el valor de la palabra. Nos une la confianza y el compromiso. Nos une la historia, el presente y el futuro. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Somos las cooperativas del campo argentino. ¿Sufriste un accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, vení a mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar. Visión Empresaria. Todo lo referido a industrias, empresas, comercios, emprendimientos e ideas de negocios. Visión Empresaria. Recursos y estrategias para el empresario de hoy. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com.
Bueno, llegamos al final de San Nicolás Debate. El agradecimiento, por supuesto, lo prometido. Los entrevistados, la información, todo lo que tiene que ver con la actualidad. Para el final me queda la invitación a esta importante charla que la Federación de Comercio e Industria va a dictar el próximo miércoles 30 de abril a las 19:30 horas en la sede de Urquiza 32 sobre la hidrovía y los desafíos de la región. Sumamente interesante, con entrada libre y gratuita, todo lo que tiene que ver con lo estratégico, con la infraestructura que se necesita para aumentar nuestras exportaciones, con un orador de lujo, como es el secretario de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alfredo CC, todo lo que tiene que ver con la dinámica de lo que se viene en torno al comercio exterior, el próximo miércoles 30 de abril, 19:30 horas en la Federación de Comercio. Están todos invitados. Por mi parte, nada más, el agradecimiento de siempre al Diario El Norte, a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos el próximo jueves a las 20:30 horas. Hasta entonces. Y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias. Servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones. Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Probser, grandes movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Donde crecemos, Donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. El Norte Radio.